Cuando uno se enfrenta a lo que tengo hoy por delante, solo cabe una cosa. Muy buenas, estas son las lecturas Fancueva, esto es Comics Theme, ¡empezamos! Y antes de arrancar con todo lo que tengo hoy, unas palabras sobre nuestro patrocinador. Para cualquiera que lleve tiempo comprando cómics estadounidenses por internet, ComicsBaggle es un sueño hecho realidad. Por 6 motivos. Primero, un servicio de atención al cliente de 10. No hay correo que les mandéis que no respondan en un plazo de un par de horas. Segundo, porque cuando os llega el material es a prueba de bombas la caja. La abrís, empezáis a sacar papel, relleno, y cuando llegáis a los cómics están envueltos en plástico de burbujas, garantizando así que el daño que puedan recibir sea nulo. Sea nulo, a no ser que, punto 3, hayáis comprado alguno de los cómics que suelen tener gradados según daño con el que a ellos les ha llegado y que en ese caso estarán rebajados entre un 15 y un 25%. Y esto contando con precios que ya están muy rebajados con respecto al de portada. Cuarto, gastos de envío gratuitos a toda Europa. Quinto, muchos métodos de pago. No solo el compro y pago, sino el compro y pago en 3 meses o compro y pago durante 3 meses y a la finalización de esos 3 meses recibo mi TVO que ha estado apartado desde el minuto 0, desde el minuto en el que hemos elegido esa opción de pago, nos han apartado el cómic y cuando terminamos de pagar esos 3 plazos nos lo mandan, algo que me parece una genialidad. Y sexto y último, un sistema de recompensas que creo que no tiene ninguna otra tienda de cómics en Europa, que va acumulando puntos por cada compra que hacéis y que podéis canjear por dinero en la tienda cuando queráis. ¿He dicho 6? No, son 7 las razones por las que tenéis que comprar en ComicsBaggle. Y la que se me estaba olvidando era la que quizás os llame más la atención. Y es que si utilizáis el código que ahora mismo aparece sobreimpreso en pantalla, obtendréis un descuento de 5 euros en una compra de más de 50 solo una vez por usuario. Algún límite tenía que tener esta ganga. En serio, con todas estas razones, ¿quién no se lanza de cabeza a comprar en ComicsBaggle? ¿A qué estáis esperando? Un patrocinador que hoy nos trae el ómnibus de Strange Academy de Skottie Young y Humberto Ramos. Este ómnibus en particular, con portada de Skottie Young. Hay más portadas, muy típico de Marvel el sacar diferentes portadas para los ómnibus y que los coleccionistas se vuelvan locos. Strange Academy, que apareció originalmente en formato comic book y después fue recopilada en un formato demasiado pequeñito para mi gusto, sobre todo habida cuenta de la maestría que destila Humberto Ramos. Aquí clamaba a gritos este formato, porque entre este y el formato Pocket que había sacado Marvel había recopilado cada año de los 3 que conforman Strange Academy, cada una de las 3 temporadas, 6 números, que conforman Strange Academy en unos volúmenes completamente desmedidos en cuanto a precio, porque contenían los 6 números de cada temporada en color y en lápiz, y creo que cada uno valía del orden de 60-70 dólares. Una locura. Afortunadamente han enmendado su error, han recogido los 24 números de Strange Academy, he dicho 18, 24, en este ómnibus. No es un ómnibus muy grueso, porque son 24 números. Estamos acostumbrados a que los ómnibus tengan 50, 60, 70 números, pero esto sí hace justicia, como decía, al trabajo inmenso que hizo aquí Humberto Ramos, en la que, para mi gusto, es su mejor cabecera. Esto es lo mejor que ha hecho el artista mexicano en toda su trayectoria. Primero porque aquí hay un control sobre los personajes, sobre el diseño de personajes, que es algo que siempre ha caracterizado mucho a Humberto Ramos, el saber diseñar bien los personajes, pero no hasta los extremos en cuanto a control de anatomía que ejercita aquí. Segundo porque la narrativa de Humberto Ramos, que siempre me ha parecido muy montaña rusa, ahora era clara, ahora era oscura, clara, oscura, aquí no adolece de esos valles, está siempre arriba, tremendamente efectiva, tremendamente elocuente,
Tercero, porque el color que aplica Edgar Delgado, a ver, no es el color de Humberto Ramos, pero entiendo que Humberto Ramos habrá tenido algo que ver en las decisiones cromáticas que se hayan tomado, es sencillamente espectacular. Además juega a diferentes estilos de coloreado, y ahora es un coloreado digital como lo sigue siendo, pero quiere imitar a lápices, o quiere imitar a acuarelas, o quiere imitar a pastel. No os digo que todo esto que acabo de comentar se encuentre aquí, pero así como idea general acerca del color de Strange Academy, creo que esa variedad aporta muchísimo a la lectura. Una lectura que encima viene firmada por un Scotty Young que ya sabéis que es uno de mis autores favoritos, hoy por hoy. Ya estamos hablando de Scotty Young guionista, como lo estemos haciendo del Scotty Young dibujante. Aquí se limita a las tareas del guión, y este guión es una gozada. Esto es, no os voy a decir que sea epítome de lo que creo que debería ser un TVO de superhéroes, pero ahí anda. Para empezar, autoconclusivo. ¿Refiere a cosas del universo Marvel? Sí, pero tampoco hace falta tener todo el universo Marvel, ni toda la continuidad del universo Marvel en la cabeza para poder entender esto. Vamos a ver quiénes son los hechiceros que pasan por ahí, y a poco que hayáis visto alguna peli del universo Marvel, o hayáis leído algún cómic de los de la vertiente mágica del universo Marvel, vais a saber de lo que aquí se está hablando, porque todos los personajes, que ya de hecho aparecen aquí en la portada de Scotty Young, son nuevos, o casi nuevos, y los que no son nuevos, te haces con ellos en 2 segundos, porque la idiosincrasia de esta colección, que sí, que viene derivada de algo que pasa en el universo Marvel, pero da exactamente igual, porque quiero recordar que en el primer número te lo explican muy bien, es que hay un grupo de estudiantes que son admitidos en la Strange Academy para aprender magia. Y pasan cosas, muchas cosas. A lo largo de los 24 números es increíble la cantidad de líneas argumentales que Scotty Young abre, todas ellas muy bien controladas. Al guionista no se le va la mano en ningún momento, pero es que encima todos y cada uno de los personajes adolescentes que conforman el elenco de Strange Academy son geniales. Generan una empatía inmediata con el lector, porque cada uno cubre un aspecto diferente de personalidad por el que es más que probable que, como lectores adultos, hayáis pasado en vuestra adolescencia. Además, a eso se le añade drama, romance y, por supuesto, muchísima aventura, muchísimo misterio, muchísima acción. Espectacular. No sé si esto lo dejasteis pasar cuando apareció en su momento, si no entraba dentro de vuestros planes leer Strange Academy porque este TVO Marvel de estos de 3 al cuarto. No es un TVO Marvel de 3 al cuarto. Esto es un TVO Marvel de 9,5, que bien haríais en leeros, porque creo que de la última década es de las mejores cosas que me he leído, procedente de la Casa de las Ideas. Que sí, que la Casa de las Ideas lleva mucho tiempo transitando por un yermo creativo brutal. Quizás por eso, cuando aparecen cosas como esta, lucen y brillan con más intensidad. Recomendadísimo. Sin reservas, haceos con esto. Y una vez trascendido este momento material USA, vamos a material publicado aquí en España, y hoy habéis visto, supongo, la miniatura del vídeo. Esto viene muy cargado, de todo, y como no había pensado previamente qué orden le iba a dar, esto va a salir como salga. Y lo primero que va a salir es el American Paranoia, publicado por La Cúpula, con guión de Hervé Bourris y dibujo de Lucas Varela. La lectura de este American Paranoia estaba ya justificada por Lucas Varela, porque es un artista que me alucina, del que os diría que corráis despavoridos a la voz de ya a haceros con 1. Diagnósticos y 2. El día más largo del futuro. Es que os iba a decir sobre todo este segundo, es que los dos son lecturas de estas que a nivel visual y narrativo os van a volar la cabeza. Cada una en su ámbito. Las dos están publicadas por La Cúpula aquí en España, casualmente. Así que con esos mimbres, el tirarme de cabeza por este American Paranoia era algo más que lógico. ¿Qué me he encontrado aquí? Una lectura que a nivel visual resulta bastante más simple de lo que Varela había hecho en trabajos previos, incluso en El Humano,
que también contaba con guión de Diego Greenbaum, que era el guionista de Diagnósticos, que entronca muy bien en el trazo simple y en la línea clara que ejerce el artista sudamericano, pero no termina de llegar a las cotas de excelencia narrativa a las que sí llegaba en trabajos previos. Hay aquí una sencillez que impregna toda la lectura, que de vez en cuando, se trastoca en alguna página algo más brillante en términos compositivos y de soluciones narrativas, pero lo normal es eso, un TVO muy común, con un dibujo muy agradable y unas decisiones en cuanto al color muy curiosas. El colorido de este American Paranoia es muy apagado y creo que la intención es muy clara, es fijar la tonalidad de noir con ciertas connotaciones chungas que Hervé Bourdi cuece desde el guión, porque este American Paranoia nos lleva a la San Francisco de los años 70, con unos crímenes ligados a una supuesta secta satánica, y coloca en esta investigación a una agente de policía novata, recién salida de la academia, con un pasado un tanto convulso, y en el otro extremo tenemos a una Clarice Starling de El silencio de los corderos, y el Hannibal Lecter que se le opone es un carismático, igual que el Hannibal Lecter de Anthony Hopkins, un tío tremendamente carismático que se supone dirige la secta satánica y que tiene mucho que ocultar. Todo esto que acabo de decir podría insinuar que American Paranoia es una lectura muy apasionante. No termina de cuajar en ese ámbito. No está mal. Me parece una lectura de 7,5. Hay algo que no termina de cuajarme. No sé si es que la descripción de personajes es demasiado estereotipada. Ya os digo que El silencio de los corderos estaba ahí presente durante toda la lectura. No sé si es que la investigación que se monta en torno a esta secta se ve venir a la legua por dónde va a derivar. Pero al final, os digo, queda un TVO noir entretenido, pero poco más. Me voy ahora a Astiberri para hablaros de El caso David Zimmerman de los hermanos Harari. Cuando me llegó este volumen me sorprendió que en la portada Astiberri hubiera incluido una mención a Después de la caída, porque uno de los hermanos Harari, el guionista de El caso David Zimmerman, fue el guionista de la multipremiada cinta europea. ¿Y por qué me sorprendió? Pues porque como maniobra comercial, entiendo que cuando tú pones algo en la portada es para llamar la atención sobre ese hecho tan inaudito que un guionista de cine europeo haga un guión de un TVO, estás intentando hacer un efecto llamada sobre el TVO. Es que no sé cuánta gente habrá visto Después de la caída. Fue una película no muy proyectada a nivel nacional, si mal no recuerdo. A mí me encanta. Creo que David tiene una posición muy contrapuesta a esto que acabo de decir acerca de la cinta. Me parece una película que, si bien no cuenta con un guión de lo más original del mundo, al final es un drama con juicios por medio, a nivel narrativo es una pasada, a nivel de dirección es una pasada y a nivel actoral es una pasada. Así que, sabiendo que Después de la caída me había encantado, oye, pues dije, vamos a ver qué tal está el caso David Zimmerman. Pues es un tema muy curioso. Hay por ahí quien ya comentaba hace poco en el canal que le había parecido, si no la lectura del año, una de las lecturas del año. Yo no estoy ahí. Me parece un TVO que funciona a muy diferentes niveles, que hace muy bien ciertas cosas, pero que, a mi parecer, falla en una fundamental. Y es en que los dos personajes principales que sirven de hilo conductor a toda la acción lleguen a parecernos al menos simpáticos. Y no lo son. En las primeras 40 páginas de el caso de David Zimmerman se plantea aquello de lo que va a ir el caso de David Zimmerman. De hecho, son las 40 páginas que he grabado, no quería grabar más. David Zimmerman es un fotógrafo de origen judío, que os podría parecer un detalle insignificante, pero bueno, ahí hay un par de cosas que tienen especial relevancia en esa condición. Que un buen día en una fiesta se acuesta con una chica y al despertar resulta que ha intercambiado su personalidad con la de esta chica. O sea, esto es un Freaky Friday, película con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llevado a otros extremos que nada tienen que ver con comedia. Porque esto es un dramón de tintes muy, muy grisáceos.
A partir de ahí, este fotógrafo, metido en el cuerpo de una mujer, empieza a intentar encontrar a aquella chica con la que se acostó, que ahora tiene su cuerpo. Se encuentra con un chico, que previamente había sido una chica, porque también había tenido un encuentro sexual con esta entidad que parece una especie de súcubo o algo así. Y por ahí van los tiros. Y esto ya os digo, 40-50 páginas está planteado el asunto y después a seguir. Lo que sigue creo que abusa demasiado de esa parte de investigar y querer dar con la raíz del problema y al final pierde el foco. Y lo pierde tanto que llegado el momento, cuando quedaba algo menos de un tercio de la lectura, a Servidor ya le interesaba más bien nada hacia dónde se estaba dirigiendo y cómo iba a terminar. Más que nada porque me olía cómo iba a terminar. El final, sin desvelaros nada, juega un poco a contradecir expectativas. Y si bien el dibujo de Lucas Harari no es un techado de virtudes gráficas, he de admitir que en cuanto a narrativa es quizás lo mejor que ofrece el caso de David Zimmerman. Porque es una narrativa simple a la par que profusa y compleja. Si es que tal oxímoron es posible. Simple porque el trazo de Harari destila simplicidad. Pero lo que destila el trazo no es lo mismo que termina destilando la narrativa. Y hay momentos en los que uno ve mecanismos que van enlazando viñetas con mucha maestría. Me gustaría encontrarme, en un futuro, a este artista en manos de un guión algo menos tortuoso, porque al final me encontraba separado de ese. Esta es una de las mejores lecturas del año. Creo que es un TVO de 8, que además es de estos que no recomendaría a un público general, ni muchísimo menos. Creo que la recomendación del caso de David Zimmerman debería ser muy de francotirador, si es que os lo habéis leído, os ha gustado y queréis recomendárselo a alguien. Cuidado, porque puede provocar un efecto de rechazo si ese alguien no suele estar acostumbrado a leer TVOs. No es un TVO que yo utilizaría para alguien que no está acostumbrado a leer TVOs. Pero eso yo, Me voy ahora a 9 para volveros a hablar, quizás con algo más de extensión que lo que hice en momentos previos, de los 2 álbumes que conforman la adaptación que ha hecho Pierre Alagy de Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. De Margaret Mitchell y de la película de Victor Fleming. Porque a estas alturas, cuando ya han pasado más de 80 años desde que se estrenara la película protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh, entre otros, porque el elenco de Lo que el viento se llevó era enorme, creo que novela y adaptación se han convertido en un ente inseparable. Y que en el ideario popular, novela haya terminado siendo fagocitada por película, es algo que juega muy en favor de lo que hace Pierre Alagy cuando uno se asoma a estas páginas y descubre detalles muy relevantes que estaban en la novela y que con muy buen criterio se evitó incluir en el traslado al vehículo del séptimo arte. Voy a dar 2, hay más. Uno de ellos son los hijos de Escarlata. Hijos en plural. Previos al matrimonio con Red. Porque llega a tener hasta 2 antes de Red, si mal no recuerdo. Y eso es algo que creo, como acabo de decir, se eliminó con muy buen tino de la cinta porque habría complejizado demasiado el devenir de la misma y sobre todo le habría restado calado emocional a la muerte de Bonnie, a la hija que Escarlata tiene con Red. Y segundo detalle que aparece por ahí, que en la cinta queda medio insinuado, pero estamos hablando de una película del 38 y entiendo muy bien por qué esa insinuación se quedó ahí, es que aquello que la cinta insinúa en la novela queda patente, y es el que el segundo marido de Escarlata y gente de su entorno forman parte del Ku Klux Klan. Os digo lo mismo, entiendo la eliminación de ese detalle en la cinta, pero me parece de mucha relevancia cuando uno se está leyendo el libro. Las decisiones que Pierre Alagy va tomando para narrar esta muy compleja adaptación a cómic de Lo que el viento se llevó, y digo muy compleja porque Lo que el viento se llevó es un señor tocho y adaptarlo en 2 álbumes de 100 y pico páginas ha tenido que comportar una dificultad considerable, me parece brillante lo que ha hecho Pierre Alagy. No cambiar el narrador omnisciente creo que es una muy buena decisión. La simetría con la que juega Alagy en inicio y final también me parece muy buena decisión. Creo que a la hora de estructurar la primera página
del primer álbum y la última del segundo, como lo hace Alagui, tiene muy claro esa simetría de la que os hablo. Hay soluciones aquí que evocan directamente a la película, porque es imposible no hacer mención a lo que Victor Fleming puso en imágenes, pero otras muchas abundan en territorios no explorados por la cinta, y eso convierte a esta adaptación de Lo que el viento se llevó en un animal con personalidad propia, un tebeo de 9 que haríais muy bien en leer si, como servidor, habéis visto Lo que el viento se llevó incontables veces a lo largo de vuestra vida y, como servidor, queréis descubrir cosas que estaban en la novela, pero no queréis leeros el tocho de la novela. Y queréis, en su lugar, asomaros a 2 álbumes primorosamente editados por Nuevo 9, faltaría más, con un dibujo espléndido por parte de Alagui y una tarea de concisión narrativa aún más espléndida. Haceos con él. Me voy ahora a Planeta con 2 novedades recientes. La primera, el integral, el enorme y grueso integral del Moonshine de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Con el tiempo, las formas de Brian Azzarello han llegado a hastiarme. La fascinación que in illo tempore ejercía el guionista sobre mí y que durante muy buena parte de los 100 números que conformaron 100 balas estuvo ahí, ha terminado deslucida, ajada y llena de polvo. Por el abuso de ciertos tics narrativos que cuando uno los ve una y otra vez terminan agotando, y porque, sinceramente, creo que, y eso queda muy patente en Moonshine, Azzarello está enclaustrado en un ámbito muy reducido y no es capaz de moverse en ese ámbito como sí lo hace, por ejemplo, Ed Brubaker en el ámbito del noir. A cada cosa más o menos que Brubaker va haciendo nueva, constreñida al noir, nos sorprende cómo es capaz de reinventarse. Este Moonshine, que Azzarello restringe más o menos al mismo ámbito, a ese ámbito de cómic noir, es de lo más anodino e inane. Pero es que es más, cuando uno se ha leído todo este tocho y ha tenido que soportar las 1001 divagaciones por las que transita el guión, te das cuenta de que si quitas el elemento fantástico que Azzarello se saca de la chistera para hacer de Moonshine una historia algo diferente, uno es muy consciente de que dicho elemento fantástico no pinta nada. Y que la historia hubiera funcionado quizás incluso mejor si los hombres lobo que aparecen por ahí ni siquiera hubieran estado. Porque no suponen ninguna diferencia. Si uno hace un mínimo ejercicio de imaginación una vez ha terminado de leerse este Moonshine y elimina la componente licántrope de la ecuación, te queda el mismo cómic y la misma historia. No hay ninguna aportación, no hay ninguna decisión, no hay ningún giro argumental a lo largo de los 28 números que conforman Moonshine que justifique la presencia de los hombres. Y me diréis, ¿cómic noir y hombres lobo? Bueno, sí, a ver. El término Moonshine hace referencia al tráfico ilegal de alcohol durante la ley seca de Estados Unidos y a los que en las montañas fabricaban brebajes de alto grado de forma ilegal. Pero también, evidentemente, hace referencia a la luz de la luna, esa luz de la luna que transforma a los humanos en hombres lobo, en la mitología de los licántropos. Y Azzarello pretende combinar esas dos cosas y más, porque a esas dos primeras capas se empiezan a superponer un protagonista súper antipático, una protagonista quizás aún más antipática, una chica negra que aparece por ahí que tiene una relación con el protagonista que nunca hay quien se crea ni a la chica ni esa relación, elementos de magia medio vudú relacionados con el entorno donde se mueve parte de la acción, Nueva Orleans, y por supuesto mafia, porque ahí aparecen, llega el momento, tanto Elliot Ness como Al Capone. Capa, 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 capa. Al final esto es, se viene referencia a Friends, como el trifle de Rachel. Un plato que mezcla de todo y que, sí, Joey se lo comía, pero yo no me lo hubiera comido. Y este no me lo como. El dibujo de Risso. Más o menos os podría decir, si no fuera por lo último que le he leído, ese western, tonalidades más o menos crepusculares, que guioniza Azzarello y dibuja al completo Eduardo Risso, coloreando, en el que creo es su mejor trabajo hasta la fecha, es un autor que también me ha llegado a cansar, igual que me ha llegado a cansar Azzarello. Porque aquello que me deslumbraba
y vuelvo a repetir más o menos el mismo argumento que he utilizado con 100 balas, aquello que me deslumbraba en 100 balas, ya no me deslumbra. Y me parece que, pues más o menos lo mismo que he dicho a Zarello, que Rizzo está asentado en un terreno que conoce, que no arriesga, y hay soluciones narrativas aquí en Moonshine muy oscuras. No te estás enterando de nada de lo que está pasando, sobre todo cuando hay escenas de acción. Ha habido momentos aquí en los que, me repito, cuando había acción de por medio, pasaba las páginas de, bueno, mira, ya está. Hay una persecución, hay una pelea, me da igual. ¿Quién gana, quién muere? Venga, sigamos. No es una lectura que atrape, de verdad. Creo que el arranque no está mal, pero no está lo suficientemente bien como para que se justifiquen los 28 números sobre los que se extiende un guión estiradísimo y al final queda un TVO de 6,5 que no hace sino refrendar esa cierta antipatía que con el tiempo ha llegado a generar en este humilde servidor a Zarello. Rizzo, bueno, a ver que el tío es muy efectivo dibujando. Veremos si en futuras instancias, ¿no? Si no sigue uniéndose a Zarello, que parece que está casado con él, encuentra un guionista que lo saque de su zona de confort. Y la otra novedad que os traigo de Planeta es Hereje, con guión de Robbie Morrison y dibujo de un asombroso Charlie Adlard. Porque sin duda alguna, lo mejor que ofrece este Hereje es lo que Adlard hace con las páginas. Si tenéis en vuestra cabeza prejuicios contra el Adlard de The Walking Dead, quitaoslos de encima, porque lo que os vais a encontrar aquí está a años luz de lo que hizo Adlard en The Walking Dead. Yo, que soy amante irredento de The Walking Dead, el cómic, la serie de televisión me pareció una basura, ahí queda eso. Siempre pensé, y creo que lo dije en su momento cuando hace algunas semanas hablé del primer integral que Planeta ha publicado de la serie, que The Walking Dead hubiera sido otra de haber seguido Tony Moore con ella. Porque me parecía un dibujante mucho mejor que Adlard. Adlard es un artista mucho más convencional, rápido como el solo porque supo mantener el tipo a lo largo de 15 años de colección, sin que hubiera ni una interrupción, pero, a ver, es lo que es. Es que el dibujo de Adlard en The Walking Dead bonito no es. De esos polvos que eran The Walking Dead, yo esperaba unos lodos en Hereje que no son para nada lo que me he encontrado. Porque lo que hace Adlard en Hereje es de locos. Para empezar, las páginas están tratadas directamente a lápiz. Un lápiz muy controlado. Parece, cuando uno lo está leyendo, que el tío ha dibujado directamente lo que estamos viendo sin esbozar nada de manera previa. Cosa imposible, pero eso es lo que parece. Hay páginas por ahí y en el vídeo que os hemos grabado y que a lo mejor ya estáis viendo, se utiliza el rojo como elemento de llamada de atención, pero Adlard se deja la piel en construir la Amberes del siglo XVI, en la que la acción transcurre, una acción que está basada en hechos reales y una época a la que, como decía, Adlard nos traslada en formas que solo pueden ser calificadas de magistrales. Hay aquí una devoción por el detalle que jamás me había encontrado en un TVO del artista. Todo está tratado con un mimo que a veces hasta cansa a la mirada, porque todos los escenarios destilan verismo. Y Adlard se molesta hasta en incluir las tapicerías de las paredes en las estancias en las que va transcurriendo la acción. Hay mucha referencia a edificios reales de la ciudad, que siguen en pie después de tantos siglos. Y la historia, como os decía, es una historia real que la realidad imita la ficción y la ficción imita la realidad. Tiene muchos tintes de lo que Umberto Eco hizo con El nombre de la rosa. Y hay un Atso y un Guillermo de Baskerville muy claros en este Hereje. Al margen de que haya un Atso y un Guillermo de Baskerville, es que hay unos crímenes, no en un entorno cerrado como una abadía, sino en un entorno algo más abierto como una ciudad, unos crímenes relacionados con la religión, igual que pasaban en El nombre de la rosa. No sé hasta qué punto la ficción imita la realidad. En el caso de la novela de Eco, vendrá de esos hechos que acaecieron en la Bélgica de principios del siglo XVI. Y, claro, si así es, el comparar a esto con El nombre de la rosa le hace flaco favor a Hereje. De hecho, el utilizar El nombre de la rosa como elemento con el que derribar lo que Robbie Morrison monta en Hereje, creo que es demasiado sencillo. Y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Me ha parecido un TVO sobresaliente, de 9. Quizás eso que lo separa de ser un TVO perfecto atañe a que el guión se deja leer a distancia. Pero si quitamos eso de la ecuación,
y a lo mejor no habéis visto El nombre de la rosa, no tenéis en la cabeza esas referencias, y eso ayuda a que no lo leáis a distancia, es un TVO que creo que puede funcionar muy bien para lectores que no tengan el inmenso bagaje que uno ya arrastra a sus espaldas, que es lo que le permite al final autodestriparse en las lecturas. Pero si queréis leer un relato muy bien cosido, de misterios y asesinatos, con personajes muy bien definidos, con una visión de la época muy bien aproximada, por ahí anda la Inquisición, y el análisis que se hace de la Inquisición es muy lúcido, y dibujado como Dios, no hay nada mejor que este hereje para cubrir vuestros anhelos lectores. Salto ahora a Panini, de la que os traigo unas cuantas cosas, tanto de Marvel, aunque no son novedad, como de DC, que sí son novedad. Voy a empezar por lo que no es novedad. Venga, 2 Marvel Deluxe. Del primero de ellos, ya hablé en el vídeo aquel que hice de los cómics casi perfectos, porque me estoy refiriendo a Capitán América, Centinela de la Libertad, aquella apuesta que Marvel hizo con guión de Fabián Nicieza y dibujo inicial de Kevin Maguire en 4 prestigios que no terminó de dibujar por completo Kevin Maguire, y de ahí lo de que el Capitán América Centinela de la Libertad no sea un TVO perfecto, sino se quedará en casi perfecto. Porque siempre que me he leído esto, y ya van unas cuantas, me ha parecido que lo que terminaban haciendo un tal Kevin West y otro dibujante más que metían allá por el mitad del tercer prestigio o parte del tercer prestigio y el cuarto por completo, deslucía sobre todo lo que Maguire y Joseph Rubinstein en las tintas y Paul Mounts al color en un primer prestigio, en un primer número de esta colección, que sinceramente creo que es lo mejor que me he leído en mi vida del Capitán América, por encima de cualquier otra. No solo por su carácter fundacional, esto se superpone a todo lo que había habido en términos de contar el origen del Capitán América en instancias previas del universo Marvel y se establece como el nuevo paradigma del origen del Capitán América. Tanto es así que cuando uno ve la película de Joe Johnston, la de Capitán América, el primer Vengador, es muy fácil identificar cuántas cosas llegaron a sacar de ese primer prestigio de esta colección. Un primer prestigio que ya os digo, es un dechado de virtudes en cuanto a lo que Fabián Nicieza hace al guión, porque es un guión que va sin parar, con un ritmo magnífico, sabiendo que no ha de volcar mucho su atención en la construcción de unos personajes que todos conocemos y deriva sus esfuerzos a que la acción no dé un descanso al lector, y creo que esto es algo que ya dije en el vídeo ese de cómics casi perfectos o series casi perfectas, que es lo mejor que ha hecho Kevin Maguire en toda su trayectoria. Tanto es así, tantos esfuerzos volcó Maguire en este primer prestigio, y en el segundo en menor medida, porque ya el dibujo comienza a no ser tan cuidado, está muy cuidado, pero creo que también el entintado de Terry Austin, que es el que sustituye a Joseph Rubinstein del primero al segundo, no hace justicia, tanto como Rubinstein, a los lápices de Maguire, pero ahí ya se empieza a notar cierto cansancio, y ese cansancio es el que llevará a Maguire a tener que claudicar y decir a Marvel: no puedo dibujar más allá de una mitad del tercer prestigio porque va a poder con mi salud. Y así se escribe la historia. Tenemos un prestigio y medio en manos de, lo decía antes, Kevin West y Steve Carr, que era el otro dibujante del que no me acordaba, 2 dibujantes de los que no se ha vuelto a saber nada, al menos hasta donde yo controlo. Lo mismo han estado ahí trabajando haciendo, no sé, viñetas de relleno o algo así, no lo sé. Pero 2 dibujantes de lo más mediocre que ensucian y empañan por completo la inmensa maestría que Kevin Maguire destila en unas páginas que son para babear constantemente. Es que es más, no sé si en una de esas conjunciones que uno quiere ver, pero que probablemente no sean así, eso que Steve Carr y Kevin West ensucian, termina emponzoñando a un guión que en su tramo final no funciona para nada con las mismas cualidades de inocencia, sentido de la aventura, de la épica y de cariño por el personaje que sí destilan los 2 primeros prestigios. Con todo, creo que Capitán América Centinela de la Libertad es un cómic de 8. Incluso llegaría a un 8,5 en un momento dado, porque esos 2 primeros números justifican de sobra que uno se aproxime a esta edición en tapadura que hizo Panini ya hace unos añitos. Creo que todavía podéis encontrarla disponible, y si es así y no lo tenéis
y tenéis otras cosas del Capi, yo me haría con esto porque fundacional. Es que la palabra es fundacional. El otro Marvel Deluxe, que tampoco es novedad, que os traigo hoy, es el de los Defensores de Brian Michael Bendis y David Márquez. ¿Y por qué os traigo esto hoy? Pues porque me apetecía muchísimo leerme por cuarta vez lo que Brian Michael Bendis hizo con esta serie tan malograda. Cuando Bendis propone a Marvel hacer los Defensores, no es consciente de que tiene sus meses contados en la editorial. Que en su futuro muy inmediato está el salto a DC y que eso va a terminar comprometiendo lo que llegará a ser capaz de hacer con los Defensores. De una serie de duración indeterminada, lo que nos queda en los Defensores es una maxiserie de 10 números en la que se nota y mucho que los dos últimos son de quillo, que hay que ir cerrando, que esto se acaba. Y eso se nota tanto en la prisa con la que Bendis empieza a cerrarlo todo, como la prisa con la que Márquez empieza a tratar algunas viñetas. Pero hasta entonces, hasta esos dos últimos números, los 8 previos han dejado claro que si hubo una voz a la que escuchar hace cosa de década y pico dentro del universo Marvel, esa era la de Bendis. El tío coge esto para pasárselo bien, y a fe mía, que no solo es que él se lo pase bien, es que uno se lo pasa bien. Es que los números del 1 al 8 de los Defensores, te los bebes, te los lees y no te das cuenta. Cada vez que termina uno dices, pero ya ha pasado un número, ya me he leído 22, 24 páginas, pero ¿dónde han ido a parar los últimos 10 minutos? El ritmazo que tiene esto, la simpatía que destila, el interés que genera, el coger a los personajes que coge, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil, unirlos en una suerte de iteración sobre los héroes de alquiler originales y hacer de ellos eso que después tendríamos en Netflix, con muy poca fortuna y muchísimo menos calado de lo que aquí cabe encontrar, es quizás el mejor hallazgo de la serie. Y mirad que en esta última relectura que le he hecho, Bendis no se curra mucho las sinergias entre personajes. Da muchísimas cosas por sentadas, la relación entre Luke Cage y Daniel Rand, la relación entre Luke Cage y Jessica Jones, el que Daredevil ande por ahí, son todos personajes, menos Puño de Hierro, que ya había tratado en instancias previas propias del universo Marvel. A Jessica Jones y a Luke Cage ya los había vuelto del revés con Alias. De Daredevil, ¿qué decir? Si lo que hizo Bendis con el personaje es de lo mejor que ha habido en la cabecera del Cuernecitos en los últimos 30 años. Lo que hace con Daniel Rand, con Puño de Hierro, no está mal, y por ahí encima adereza la cuestión con una ominosa y constante presencia de Kingpin, que al final no es más que un actor de fondo, y con la iguana, con un villano reinventado para la ocasión, convertido en una fuerza imparable que en muchos momentos de la narración dices tú, ostras, es que este tío es imparable, es que no van a poder con él. Se permite incluso meter a masacre, porque sí, y qué bien queda. Aparece por ahí Frank Castle, y qué bien queda. Si es que todo queda genial, sí, encima tenemos a un David Márquez uber sobresaliente en el dibujo. Yo creo que este es otro de esos dibujantes, y se me viene a la cabeza un Jorge Jiménez o un Pepe Larraz, que no es capaz de hacer nada mal, que todo lo que hace lo hace bien, que todos los aspectos que uno pudiera analizar cuando se asoma a un tebeo están en lo más alto. Caracterización y diseño de personajes, expresividad de personajes, escenarios, narrativa, sentido de la composición, sentido de la épica, sentido de la espectacularidad. Todo esto además ligado a lo que uno entiende que debería ser un tebeo de superhéroes top. Es que no hay nada que Márquez haga mal, y eso es algo que es muy fácil de ver cuando uno se acerca a cualquier punto cardinal de la biografía del artista. Y me estoy acordando de, yo que sé, cosas como el Killing Time que hizo con Tom King. Espectacular. Y podría seguir nombrando títulos de David Márquez. Brian Michael Bendis, como se diría ahora, lo peta. David Márquez lo peta. Ambos juntos lo petan. Y esto, si no fuera por esa premura y esa cierta atribulación con la que se resuelve el final de la serie, estaríamos hablando de un TVO de 10. No lo es un TVO de 9. Pero, ya lo decía antes con respecto a Strange Academy, es una de esas islas que por su carácter autoconclusivo, de independencia del resto del universo Marvel y de poco conocimiento previo del mismo, cabe arrimar a quien sea
que le gustan los TVOs de superhéroes, ¿se entiende? Me voy ahora con uno de los primeros títulos que sacó Panini dentro de la incorporación del universo DC a su línea editorial, que ya había aparecido el año pasado de manos de ECC. Me refiero a Superman y la Orden de la Lámpara Negra, un muy finito premier con guión de Christopher Cantwell y dibujo magnífico, espléndido, de nuestro Javier Rodríguez. Y como quiera que esto apareció hace un año de manos de ECC, pues da la casualidad de que este que aquí os habla ya hizo lo propio hace un año. Así que durante un par de minutos os dejo con mi yo de hace más o menos 12 meses. Otra lectura ligerita, esta vez Superman, la Orden de la Lámpara Negra. Superman, la Orden de la Lámpara Negra es una recopilación de páginas que aparecieron en los 3 primeros números de The Brave and the Bold, la nueva The Brave and the Bold. Cuenta con guión de Christopher Cantwell y dibujo de nuestro Javier Rodríguez. Lo de Javier Rodríguez no es normal. Este tío dibuja como le da la gana. Estoy mirando para allá porque lo tengo por aquí, lo voy a sacar. Esto es algo que haré de vez en cuando, ¿vale? Si no lo habéis leído, ya estáis tardando en haceros con esto. History of the Marvel Universe. Esto es una gozada, escrita por Mark Waid. Es la historia del universo Marvel, evidentemente, History of the Marvel Universe. Y lo que aquí hace Rodríguez, ¡boom! En este Superman, hombre, no llega a los niveles a los que llegaba aquí, porque ahí había mucho planteamiento de doble página, narrativa muy épico, pero funciona como un reloj suizo. Y el guión de Cantwell, bueno, no deja de ser algo anecdótico, es una aventurilla más de Superman. Tira de retrocontinuidad. La Orden de la Lámpara Negra del título es una orden a la que se supone que Clark pertenecía cuando era pequeño, porque estaba relacionada con una serie de televisión que él veía. Es escarbar para colocar algo ahí, años atrás, que no reinventa la continuidad, pero ahí queda. Muy muy amena. Por su extensión se lee en 5 segundos. Soy andaluz, exagero de vez en cuando con los tiempos. Y funciona muy bien. Le damos un 8. ¿Qué añadiría a eso que acabáis de escuchar? Pues que el contenido del tomo que publica Panini no es exactamente igual al que publicaba ECC, ni tiene el mismo formato, aunque eso sea una obviedad. El de ECC era en tapa dura, este es en tapa blanda. Entonces este es en tapa blanda de estos premier de Mírame y no me toques que publica Panini. Pero bueno, entiendo que coste acercar lecturas a lectores con menor poder adquisitivo, decisiones empresariales en las que no me voy a meter. Quitando entonces esa apreciación en cuanto al formato, esto tiene más cosas. Esto no solo es el relato de Superman y la Orden de la Lámpara Negra, sino que a eso añade otras cosas que Javier Rodríguez, con guión de Christopher Cantwell, ha publicado en el universo DC. Por ahí hay un relato cortito, muy cortito, de Green Arrow y Speedy, y otro, algo más largo, de Starfire. Bueno, entretenimientos pasajeros más o menos igual que lo que es este Superman y la Orden de la Lámpara Negra. Al final estamos hablando de un premier de 8. Es una lectura que se hace muy amena porque lo que hace Javier Rodríguez trasciende de manera abusiva lo meramente ameno, que no es que te esté llamando abusón, Javier, pero es que vaya tela, qué barbaridad. Qué bien dibujas, cago en la leche. Y queda esta nueva edición más o menos en las mismas instancias en la que quedaba la previa. Un TVO para amantes irredentos del Hombre de Acero, que tampoco va a ofrecer mucho más a quien busque una de las mejores historias del último hijo de Krypto. No, esas están en otros puntos cardinales de la biografía del personaje. Y de una nueva edición a otra nueva edición. La del primer volumen, del Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Voy a intentar limitar mucho el discurso de lo que os voy a contar aquí porque no va a ser la última vez que hable del Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo, porque pretendo cubrir, si es posible, la totalidad de la etapa del guionista y de más o menos el dibujante en la cabecera de Dick Grayson. Este Nightwing viene después de que, tras el Rebirth y la recolocación que supuso de todas las piezas del universo, Nightwing cayera en las manos de varios equipos creativos que a mí nunca me convencieron, a los que no voy a hacer mención. Y resulta muy llamativo que cuando Tom Taylor coge la serie en el número 78, yo decidiera, sin pensármelo, allá que vamos. ¿Por qué? Pues Tom Taylor. Injustice, Deceased, no había que pensarlo mucho más. ¿Y qué hace muy bien el guionista? Retoma aquello que tiene que retomar de los 77 números previos, pero lo hace de tal manera que este salto hacia la luz, que es el primer volumen del que hoy hablamos, parezca un reinicio en toda regla, que casi os diría que obvia el tener que leerse los 77 previos.
No hace falta. Si conocéis al personaje y el entorno en el que se mueve, los personajes secundarios que aquí incluye Taylor y que habían aparecido en momentos previos de la cabecera, os vais a hacer con ellos enseguida, porque Taylor tiene una habilidad pasmosa para que de repente digas, pero si este personaje no sé quién es y ya me he hecho con él. Entonces, en ese reinicio al que Tom Taylor somete a la colección, encontramos a Nightwing en Broodhaven, encontramos a Dick en una situación personal muy dramática. ¿Por qué? Pues porque esta serie arranca en momentos posteriores a la muerte de Alfred. La muerte de Alfred tiene mucho que ver en lo que el primer número, el 78 aquí incluido, comienza a construir de cara al futuro de la serie y al futuro del personaje. Y a partir de ahí, Tom Taylor empieza a tejer un tapiz en el que hay dos figuras claramente opuestas a Nightwing. Por un lado, Blockbuster, y por otro lado, Heartless. Dos figuras que estarán ahí hasta la práctica conclusión de lo que Taylor hace con la colección 40 números más tarde, porque estará hasta el 118, que solo os puedo decir una cosa, a por ella. Leeos esto, pero ya. Porque si todo lo que acabo de decir con respecto a Taylor no os hubiera convencido, es que en un 80% de la colección, a quien tenemos a los mandos del dibujo, es a un Bruno Redondo. Lo mismo que he dicho hace nada sobre David Márquez. No hay nada que Bruno Redondo haga mal. Nada. Es más, es que cogiendo un dibujo que nada tiene que ver con el artista que voy a decir, hay en Bruno Redondo una voluntad de innovación narrativa constante que me recuerda mucho a la del David Aja de Hawkeye y posteriores trabajos del artista español. El esfuerzo constante al que Bruno Redondo se somete en Nightwing para que el lector jamás sufra de un mínimo aburrimiento, hastío, hartazgo o llegar a afirmar esta solución narrativa o este encuadre es muy común, Bruno. No. Imposible. Y no voy a hablar, porque será algo que haga dentro de 2 o 3 semanas, de ese número concreto que si ya habéis leído Nightwing tenéis en la cabeza, en el que Redondo, voy a ser muy ordinario, se la saca y nos echa un órdago a todos los que creíamos que ya estaba todo dicho en términos narrativos en los tebeos de superhéroes. Y una mierda para nosotros. Gracias, Bruno, por hacernos ver la luz. Tebeo de 9,5. Y porque son los primeros compases. Hay un par de instancias en los 40 números que Tom Taylor desarrolla lo que quiere desarrollar con Dick Grayson en Nightwing, que son de 10. Pero ya llegaremos ahí. Termino el repaso por las novedades de Panini con la edición de Poder Absoluto, con guión de Mark Waid y dibujo de Dan Mora. Voy a ser muy claro. Me parece que esto es epítome de lo que debería ser un evento. Da igual el universo al que nos estemos refiriendo. Ya lo hagamos al universo DC, al Marvel o a cualquier otra editorial que tenga su universo y quiera hacer un evento. ¿Por qué? Pues porque después de años y años leyendo eventos comiqueros, superhéroes, en los que hace falta estar atento a los 2000 satélites que se sitúan alrededor, o a los 3000 tie-ins y a todo lo que vino antes, encontrarse esto, darse de bruces con el esfuerzo que Mark Waid hace porque Poder Absoluto sea asequible desde la primera página, importando muy poco que te has leído cosas previas, como esas cosas previas que Panini tiene a muy buen criterio incluir en el comienzo de este volumen. Es que eso solo está al alcance de unos pocos. Y Mark Waid, hoy por hoy, es probablemente el primero de esos pocos. Es un guionista que ya demostró cuando estuvo en Marvel, y se pegó muchos años en Marvel, que a la Chita Gallando no había una voz como la suya, capaz de tratar con mimo, respeto y talante innovador al personaje que se le plantara por delante, y creo que el mejor ejemplo de eso es lo que hizo con Daredevil. Pero es que en su salto a DC, a la Chita Gallando se ha terminado convirtiendo en un actor que os diría que tiene mayor relevancia incluso que Geoff Johns, en lo que el universo DC es capaz de ofrecer en la actualidad. Eso no ha pasado desapercibido y las mentes pensantes detrás del universo DC
lo han colocado en primera línea y ahora mismo es el responsable de la Liga de la Justicia y de World's Finest, dos de las colecciones más potentes que ofrece la editorial en la actualidad. Por algo será. Lo que aquí hace, como decía, en Poder Absoluto, es construir un evento modélico, que no deja respiro, porque solo tiene 4 números, y en 4 números os puedo asegurar que a Waid le da tiempo a hacer de todo, a plantear una acción que por su corto recorrido es de obligatorio carácter non-stop. Esto no da respiro al lector y tiene como principal cualidad esa que os decía. ¿Te vas a leer Poder Absoluto? Habrá sutilezas que te pierdas, pero el gran esquema lo vas a tener muy claro. ¿Y cómo va a conectar esto con el especial de All-In, que da arranque a la etapa actual del universo DC, la etapa del All-In en la que estamos ahora mismo? Es perfecto. No voy a hablar nada del All-In porque ya lo hará David en un próximo vídeo, creo que en su próximo vídeo, en el que aparecerá el viernes que viene. Os puedo asegurar que lo que se hace en el All-In aumenta si cabe algunas de las sobresalientes cualidades de lo que Waid trabaja aquí. Este evento, por no hacer muchos stripes, gira en torno a Amanda Waller, a su voluntad de acabar con los superhéroes para que el mundo vuelva a estar en manos de los humanos, y a la debacle que eso supone en el universo DC. Creo que no hace falta saber más para disfrutar de este Poder Absoluto. Bueno, mentira, si hace falta saber algo más. Dan Mora. Que alguien me explique, por favor, de dónde ha salido este extraterrestre. ¿De dónde ha salido un dibujante que ha sido capaz de hacerse cargo de 2 series mensuales durante varios meses, Justice League Unlimited y Superman, y hacerlo a un nivel que el 60 o 70% de sus coetáneos no son capaces de llegar con una única colección mensual? ¿Cómo? Y portadas, porque encima también hace las portadas. Que alguien me lo explique. Se me escapa la rapidez con la que este hombre es capaz de dibujar y encima hacerlo como vemos en este Poder Absoluto. Porque es que las primeras páginas del primer número de Poder Absoluto son de mandíbula al suelo. Una cualidad encima aumentada por el color que da Alejandro Sánchez, que es de un magistral que no os podéis hacer una idea. Algo se ha visto o se está viendo en el vídeo que hemos grabado del volumen en cuestión, pero es que la espectacularidad y el sentido de la épica que Dan Mora ha demostrado desde siempre, es que cualquier cosa que haya hecho Dan Mora, y me referiría por ejemplo al Klaus, a lo que hizo después en Once and Future con Kieron Gillen, da igual, lo que toca este hombre lo convierte en oro. Y cuando tiene a su disposición todos los juguetes del universo DC, ver a Superman, a Batman, a Wonder Woman, a Flash, a Green Lantern, a Green Arrow, a todos en sus manos, es una gozada constante e imparable. Fijaos la impresión que causaría Poder Absoluto cuando me lo leí el año pasado a regañadientes porque no quería pasar por otro evento más DC, que ya me pareció por aquel entonces un tebeo que rayaba lo sobresaliente, y en esta segunda lectura que le he hecho creo que es un tebeo que se asienta con comodidad en el sobresaliente. Es un tebeo de 9. Quizás empañado por el hecho de eso que os he apuntado, que hay algunas cosas que requieren de conocimientos previos, no lejanos, sino bastante cercanos de lo que ha acaecido en el universo DC. Y eso es lo que le resta ese puntillo. Pero que a mí un evento de cero me haya parecido sobresaliente, habla por sí solo del calado de lo que construyen aquí Mark Waid y Dan Mora. Y para terminar, me voy a despedir con una novedad, que no es un cómic, es un relato ilustrado. De hecho son 2 relatos ilustrados, los que Minotauro, en su colección Minotauro Ilustrados, de un formato enorme, en la que ya se han publicado 4 volúmenes de relatos de Lovecraft, a saber, El horror de Dunwich, los 2 de Las montañas de la locura y La llamada de Cthulhu, pues en esta misma línea aparecían hace nada esos 2 relatos que os decía, La caída de la casa Usher y El extraño caso del señor Valdemar, relatos ambos originarios de la pluma de Edgar Allan Poe, que aquí ilustra el algecireño Ismael Pinteño. Algecireño, como este que os habla. Y de ahí, por si hace falta explicarlo, el motivo de que vaya a terminar este largo vídeo de hoy haciendo referencia a este álbum, que si lo tengo en la mano, simplemente es por pegarme
el moco, ya lo veréis ahora en el vídeo, de el dibujito que me hizo Ismael con rotulador dorado, de Poe, evidentemente. Cualidad presente en todo lo que Minotauro ha ido publicando en este Minotauro Ilustrados hasta la fecha, que se refería en exclusiva a François Berenguer, el ilustrador francés, que pone sus talentos al servicio de lo que Lovecraft narraba en El horror de Dunwich, Las montañas de la locura y La llamada de Cthulhu, es el que lo que Berenguer hace complementa a la perfección a los relatos de Lovecraft. Y te estás leyendo cada 2 páginas, porque esto no es una novela ilustrada en la que hay una ilustración de vez en cuando. No. Esto es un relato ilustrado en el que hay ilustraciones cada 2 páginas. Y todas ocupan, fijaos, en este caso, una página completa. Hay otras en las que la ilustración se mezcla un poco más con la página de al lado. Pues como os decía, la cualidad fundamental de lo que Minotauro Ilustrados está ofreciendo al lector es hacer parte del trabajo de imaginación por él. Y que, en el caso de los trabajos de Lovecraft, alguien tan locuaz e inteligente desde un punto de vista visual como Berenguer, te estés leyendo una página y lo que te estás imaginando es exactamente lo que te encuentras al lado, ilustrado de una manera espectacular, y eso mismo, con un talante completamente diferente desde el punto de vista gráfico a lo que hace Berenguer, es lo que cabe encontrar de manos de Ismael Pinteño en La caída de la casa Asher y El extraño caso del señor Valdemar. Quizás la portada ya os puede dar una leve idea, o esa ilustración que os acabo de enseñar, o lo que veréis en el vídeo, o estaréis viendo ya en el vídeo de las páginas, sobre el estilo de Ismael Pinteño. A mí me parece fascinante lo que hace este conciudadano algecireño. Siempre me ha parecido fascinante, no es que me haya encontrado por primera vez con sus trabajos aquí, más que nada porque sabéis que soy profe, e Ismael tiene una academia de dibujo y pintura aquí en Algeciras desde hace muchísimo tiempo, y una de sus alumnas ha sido alumna mía, y de hecho gracias a esa conexión es que he terminado teniendo el álbum dedicado por el artista. Siempre me han fascinado pues las formas de Ismael, creo que es un talento, os iba a decir por descubrir por el gran público, que esto ayudará bastante si sois de los que os acercáis, haceros un favor a esto. Porque más allá de que seáis o no amantes del terror gótico de Poe, y podríamos entrar a analizar, no lo voy a hacer. Bueno, ¿cuánto da de sí eso que Poe hacía también ya en La caída de la casa Asher, que nada tiene que ver con la adaptación que Mike Flanagan ha hecho para Netflix, ni tampoco con lo que Jean Dufault y Jaime Calderón hacían en el álbum de Yermo, del que hablábamos hace algunas semanas, o lo que cabe encontrar de ese talante gótico en El extraño caso del señor Valdemar? Al margen, pues, de eso, de vuestras posibles filias con el estilo de Poe, creo que vale la pena y mucho asomarse a la interpretación que hace Pinteño de esas cualidades góticas del terror en manos de Poe, y lo mucho que hace porque estamos leyendo esto y en más instantes que menos queramos ignorar un poco el relato de Poe, sobre todo si lo conocéis, y centrarnos en revisar hasta el último milímetro cuadrado de la plancha que haya ideado Pinteño. En un abanico de opciones gráficas inagotable, aquí hay tintas aguadas, lápices, aguafuertes, óleo y más cosas que no os puedo revelar. Porque si os puedo decir que, llegados a lo que hace en las páginas finales del extraño caso del señor Valdemar, si os hacéis con este álbum, os van a volar la cabeza. No puedo decir más. No voy a valorar esto. Me parece que el trabajo que hace Ismael, y no porque sea algecireño, es de 10. Es más, es que su conjunción con lo que Poe desarrollaba in illo tempore es de 10. Quizás me quedaría en una menor puntuación con respecto al relato de Poe, y como eso iba a empañar los 2 dieces que acabo de decir, me ahorro la puntuación. Quedaos con esos 2 dieces que ni siquiera han aparecido por aquí superpuestos con esa típica animación que incluimos. Haceos un favor, regalaos esto, regalad quizás una de las mejores cosas que cabe afirmar acerca de estos Minotauro ilustrados, más allá de la calidad de la edición y del formato que permite reproducir las ilustraciones a un tamaño espectacular, es su precio. Es que esto vale 20 euros. Y todos los demás de Lovecraft valen 20 euros. Es que no es dinero. No es dinero para lo que aquí está contenido. Regaláoslo, regaladlo. Y os diría que después de 90 minutos de grabación, supongo que se quedarán en 50,
minutos más o menos de vídeo. No hay tiempo ni para preguntaros por cosas del vídeo. Haced los comentarios que queráis. Los tenéis a vuestra disposición siempre para las preguntas que me queráis hacer, los elogios que me queráis regalar, las críticas que queráis verter. Todo es agradecido cuando se trata de leer vuestras reflexiones y contestarlas. Nos vemos en el próximo, que será especial. Hasta entonces, que seáis muy felices, leed muchos tebeos, paz.